Para continuar con nuestro proyecto de estadística inferencial vamos a usar la misma base de datos anterior, que son los precios de los automóviles en Estados Unidos en el año 2025. Para esta oportunidad vamos a calcular el tamaño de la muestra y el intervalo de confianza. Bueno, primeramente vamos a calcular el tamaño de la muestra. Tenemos estos datos, la confianza del 94% y el error del 2%. Tenemos que descubrir Z de alfa medios, la desviación y el número de datos o el número de la población. Entonces, para descubrir Z de alfa medios nos vamos a dirigir a la tabla de distribución normal y vamos a buscar el 94%, que me da 1,881. Entonces lo voy a poner acá, 1,881. Listo. Ahora vamos a determinar la desviación. Entonces le vamos a dar a esta opción que dice P, que sería población, y vamos a seleccionar todo el número de datos. En este caso, pues los precios. Listo. Entonces aquí me va a arrojar la desviación estándar de esta base de datos. Y el n vamos a determinarlo con esta función contar y también vamos a tomar todos los números de precios. Entonces, para saber cuántos datos son, cuánta población estamos estudiando. Listo. Ahora ya tenemos los datos y podemos determinar n, que es el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a descargar aquí la fórmula del tamaño de la muestra. Entonces, primero vamos a realizar la parte superior y luego la inferior. Entonces, en esta parte vamos a darle igual y la fórmula me dice z de alfa medios a la 2. Entonces voy a multiplicar 2 veces z de alfa medios. Listo, cierro paréntesis y ahora voy a multiplicar n, que es el número de población. Listo, ahora voy a multiplicar entre paréntesis la desviación 2 veces porque está elevado a la 2. Entonces 2 veces la desviación. Y esto es lo que me daría en la parte superior de la fórmula. Voy a ampliar un poquito más la casilla para que podamos observar los valores. Y ahora vamos a determinar la parte inferior de la fórmula. Entonces aquí me dice desviación a la 2, entonces multiplicamos 2 veces la desviación. Cierro paréntesis, ahora multiplicamos también 2 veces z de alfa medios, porque también está elevado a la 2. Luego cierro paréntesis y ahora es una suma. Entonces abro 2 paréntesis y vamos a determinar. Entonces sigue n y le restamos 1. Luego cerramos ese paréntesis y multiplicamos 2 veces el error, porque está elevado a la 2. Entonces multiplicamos 2 veces el error y cerramos el paréntesis. Listo, ya tenemos la parte superior y la parte inferior. Ahora vamos a realizar la división. Entonces tomamos esto y lo dividimos sobre esto. Y esto sería el valor que nos arroja el tamaño de la muestra. Si ven, es igual al tamaño de la población. Algo importante que resaltar es que esta fórmula fue usada porque la población que estamos estudiando es finita, pero si la población fuera infinita se tendría que usar otra fórmula. Bueno, un dato muy importante que quiero aclarar es que usamos esta fórmula porque la población era finita, pero si la población fuera infinita se debe usar otra fórmula.
Como ya sabemos, el tamaño de nuestra muestra son 2499 datos. Entonces, vamos acá a descargar una tablita que nos va a representar la confianza y la significancia. Entonces, en este caso, como la confianza es 94%, esto sería, esto que está como en azulito, sería el 94%, que sería la confianza. La significancia sería el 6%, es decir, 3% aquí, en esta parte, y 3% aquí en esta otra parte. Para calcular la verdadera medida, yo tendría que tomar de aquí hasta aquí, siempre y cuando pues esta gráfica se lea de izquierda a derecha y sea distribución normal. ¿Desde dónde? Desde este 94% que es mi confianza y esta parte de la significancia que sería el 3%. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque al sumar el 94% que es de confianza y el 3% de significancia, en este caso, me daría 97%. ¿Qué podría yo hacer en el caso de que en esta tabla de distribución normal yo no tenga estos porcentajes? Entonces, como ya sabemos, el 94% de confianza me arroja que Z de alfa medios es 1.881. Pero, ¿qué hago si no me arroja esto? Entonces, yo tengo que buscar ese 97%. ¿Dónde lo puedo encontrar? En 1,8, y yo tengo que buscar qué es el que más se me acerca a ese 97%. Entonces, en este caso sería 1,88. ¿Por qué hacemos esto? Porque si llegado al caso no tenemos esta tablita que ya conocemos, que fue la que usamos para la fórmula del tamaño de la muestra, podríamos hacerlo de la opción que acabo de explicar. Algo importante que podemos ver es que al usar esta tablita, pues el resultado es más preciso, porque aquí, por ejemplo, nos da 1,881 y en la otra opción que acabé de explicar nos da 1,88. Entonces, pues es un poquito más precisa al verlo en esta tabla. Bueno, ahora vamos a calcular el intervalo de confianza. Voy a poner acá manual el tamaño de la muestra como para que no haya errores de decimales o de aproximación. Y ahora voy a adjuntar la fórmula de intervalo de confianza. Entonces vamos a adjuntarla y vamos a ampliar un poquito más para que sea más visual. Entonces podemos observar que tenemos todos los datos menos la media. Entonces vamos a calcular la media. Listo. Entonces la media será igual a promedio y seleccionamos todos nuestros datos de precios. Vamos a seleccionarlos. Listo. Entonces ahora ya tendríamos todos los datos para ponerlos en la fórmula. Espérame, voy a arreglar acá. Y vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con el positivo. Entonces, le damos igual. Entonces, tomamos la media más, me pide z de alfa medios, tomamos entre paréntesis z de alfa medios por la desviación estándar. Y ahora vamos a dividir esto, ponemos un paréntesis y le ponemos raíz de n, que es lo que nos dio en el tamaño de la muestra. Y cerramos paréntesis y cerramos otra vez paréntesis y otro paréntesis. Listo. Entonces este sería el valor que nos daría en la suma. Ahora, para el valor que da en la resta, lo que vamos a hacer es copiar la fórmula, pero pues le vamos a cambiar este más por un negativo. Listo. Entonces, el intervalo sería desde 18.312
hasta 19.223. Y este sería nuestro intervalo de confianza. Lo voy a seleccionar y lo voy a poner en amarillo. Y voy a ampliar acá esta celda para poder observarlo. Entonces este sería el tamaño de nuestra muestra y este sería nuestro intervalo de confianza. Perfecto, ya calculamos el tamaño de la muestra y el intervalo de confianza en Excel, que fue lo que hizo mi compañera María Fernanda. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra y el intervalo de confianza de la misma base de datos que hemos venido trabajando, pero en un sistema o un software estadístico llamado RCloud. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nos vamos a dirigir al buscador de Google y vamos a colocar RStudio Cloud. ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar a el primer resultado que nos aparece. Listo. Vamos a ingresar aquí donde dice Login y vamos a ingresar con cualquiera de estas opciones. Yo voy a ingresar con la cuenta de Google. Le vamos a dar continuar. Perfecto. Entonces, estando acá, lo que vamos a hacer es irnos a donde dice New Project y le vamos a dar en New RStudio Project. Vamos a esperar que cargue. Perfecto. Y aquí tenemos entonces eh, el sitio donde vamos a ingresar. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a darle clic acá y en donde dice RScript. ¿Listo? Para que salga el sitio donde vamos a ingresar nuestros códigos para poder comenzar este proceso. Entonces, por aquí en el bloc de notas tengo los códigos que vamos a utilizar para calcular el tamaño de la muestra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar este código tal cual como está, que es para instalar el paquete, ¿sí? Entonces, vamos a pegar y le vamos a dar aquí en Run, que es para correr o ejecutar este código que acabamos de pegar. Entonces, vamos a esperar que él instale. Vamos a quitar esto por acá. Listo. Y cuando ya nos aparezca esto, que quiere decir que ya está instalado en esa ruta, vamos a seguir con el segundo código. El segundo código es básicamente muy similar al primero, que es como la librería, ¿sí? Entonces, nuevamente lo copiamos, lo pegamos, como acabo de hacerlo, y le damos en Run o en Ejecutar, por así decirlo. Listo, y cuando ya nos aparezca aquí .char, significa que ya está instalado. Entonces ahora sí vamos con el código más importante, que es el código para hallar el tamaño de la muestra, que es este. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Sin embargo, aquí estos datos que están por dentro los vamos a cambiar de acuerdo con los datos que tenemos en el Excel, que en este caso son los datos que tiene acá y que calculó y que utilizó mi compañera. Entonces,
En esta E, ¿qué vamos a colocar? La E es el error, ¿sí? Nosotras trabajamos con un error del 0,02, entonces ese, pues, en este caso coincide, no lo vamos a cambiar. El S es la desviación estándar. Vamos a mirar, nuestra desviación estándar es este valor, ¿sí? Entonces va a ser 12.113,6705. Vamos a colocar por acá ese valor y lo vamos a copiar. Y nos vamos a dirigir acá y vamos a colocarlo en este lugar. Pero miremos que los decimales acá tienen un punto. Entonces le vamos a cambiar la coma por el punto. Ahora, level. ¿Level qué es? La confianza con la que estamos trabajando. Nosotras estamos trabajando con una confianza del 94%. Es decir, aquí vamos a colocarlo en decimal, que va a ser 0,94. Y por último, N mayúscula. N mayúscula es el tamaño de la población. Nuestra población es de 2.499. Entonces nos vamos a dirigir acá, 2.499. Y ahora sí, con estos datos, que son los de nuestra base de datos, le vamos a dar en Run o en Ejecutar y él solo nos va a calcular el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, podemos aquí observar que los datos que él tomó fueron los que le indicamos: un error del 0,02, una desviación de 12.113,6705, un nivel de confianza del 0,94 y una población de 2.499. Él acá nos está calculando el tamaño de la muestra y nos está diciendo que el tamaño de la muestra es 2.499. En este caso podemos observar que el tamaño de la muestra debe ser igual al tamaño de la población, es decir, debemos tomar toda la población. Vamos a dirigirnos al Excel que calculó mi compañera y podemos observar que el tamaño de la muestra efectivamente nos da 2.499. Entonces, así se calcularía en R el tamaño de la muestra. Recordemos que ese tamaño de la muestra puede cambiar de acuerdo al error o a la confianza con la que estemos trabajando. En este caso, con un error del 0,02 y una confianza de 0,94, el tamaño de la muestra es igual al tamaño de la población. Perfecto. Ahora vamos a calcular el intervalo de confianza en este mismo software estadístico. Entonces, sobre la parte que estábamos trabajando, sobre el proyecto que estábamos trabajando, vamos a continuar ahí mismo, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es subir nuestra base de datos, ¿sí? Nosotros tenemos aquí la base de datos, que es la que hemos venido trabajando, y la columna que hemos estado usando es price o precio. Para esta parte es muy importante tener en cuenta tanto el nombre del archivo como el nombre de la columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a calcular el intervalo de confianza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acá en esta parte, le vamos a dar en donde dice Upload para subir nuestra base de datos al software. Entonces, lo vamos a subir a la nube y después al software como tal. Entonces, lo vamos a subir a la nube, le damos en seleccionar archivo y vamos a buscar donde tenemos guardado nuestro archivo. Entonces, está acá. Lo seleccionamos y una vez le damos OK.
Listo, ahí ya lo tenemos en la nube, ¿sí? Ahora vamos a subirlo al software como tal. Entonces ahora en la parte de arriba donde dice Import Dataset, le vamos a dar aquí, le vamos a dar From Excel. ¿Listo? Le vamos a dar en Yes. Y aquí lo que él nos hace es instalar, ¿sí? Siempre que vayamos a subir una base de datos en Excel, él va a instalar eh, como este sistema, ¿sí? Entonces vamos a esperar que cargue, que finalice. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar en Browse y vamos a buscar la base de datos que acabamos de subir a la nube. Debe aparecernos. Si no nos aparece, significa que aún no la hemos cargado. Entonces vamos a darle en Browse y aquí podemos ver que ya está cargada. La seleccionamos y le damos en Open. Esperamos un poco que cargue y aquí es importante, nosotros en esta base de datos, como podemos observar aquí abajo, tenemos varias hojas en nuestro Excel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí y le vamos a dar en donde dice Sheet, hoja 2, ¿sí? Él automáticamente nos carga la información que tenemos en la hoja 2. Aquí vamos a utilizar específicamente price. Entonces vamos a darle en price en numeric. ¿Sí? El formato preferiblemente es numeric. Listo. Y una vez esté cargado, le vamos a dar aquí abajo en import. Esperamos que cargue y podemos ver que aquí ya nos aparece la base de datos que subimos. Ahora, vamos a darle nuevamente aquí donde le habíamos dado para calcular el tamaño de la muestra y le vamos a dar en RScript para poder comenzar a poner y ejecutar nuestros códigos. Entonces, ¿qué vamos a calcular? El intervalo de confianza. Tenemos acá este código, el primerito, y dice calcular el intervalo de confianza, pero lo que vamos a hacer es, lo vamos a pegar y esta primera parte es un comentario. Entonces aquí al inicio le vamos a poner un numeral, ¿sí? Y vemos que de una vez nos lo cambia a verde. Acá, calcular el intervalo de confianza del 94%. Recordemos que nosotros lo estamos trabajando con el 94%, utilizando la distribución teststudent. Recordemos que este tipo de distribución puede usarse para las muestras que son menores a 30, pero también para las muestras que son mayores a 30, ¿sí? La distribución normal y el test student se puede usar para ambas, se pueden usar ambas para muestras que sean mayores a 30. Entonces, en este caso, nuestra muestra es de, acá abajo la teníamos, 2.499. Podemos utilizar la normal o la teststudent. En este caso vamos a utilizar la teststudent. Listo, entonces tenemos nuestro código. Acá vamos a cambiarlo y aquí vamos a poner el nombre del archivo de Excel, ¿sí? El nombre de nuestra base de datos. Vamos a poner estadística, proyecto 1 y vemos que acá nos aparece. Entonces la vamos a seleccionar. Listo. Tenemos un signo pesos y luego dice age. En este caso, vamos acá a colocar el nombre de la columna que pues vamos a trabajar. Entonces, en este caso sería, vamos a buscarla, vamos a verificar, es price. ¿Listo? Entonces acá, price. Ahora, conf level. Entonces aquí es el nivel de confianza. Como podemos ver, en el intervalo de confianza no necesitamos ni desviación, ni tamaño de la población, ni demás datos que utilizamos para calcular el tamaño de la muestra. Simplemente necesitamos el nivel de confianza. Y le vamos a dar en Run para que ejecute estos códigos. Como podemos ver, ahí ya calculó el intervalo de confianza, pero no nos está mostrando este resultado. Entonces vamos a darle un poco de enter para que les quede un poco más de espacio y vamos a ejecutar nuestro segundo código, que es mostrar el intervalo de confianza. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar.
Igual que en el primer código, esta parte es un comentario, entonces vamos a poner numeral y vemos que de una vez cambia a verde. Entonces, aquí es de código es print, que es imprimir, o en este caso pues sería que nos muestre el resultado de T con la confianza. ¿Listo? Con la confianza que ya le indicamos. Entonces le vamos a dar en run nuevamente para que ejecute y podemos observar que ya nos está mostrando el resultado del intervalo de confianza que calculó. Entonces, el intervalo de confianza nos dice que es de 18.311,62 a 19.223,73. Nos vamos a dirigir ahora al Excel, en donde nuestra compañera calculó ese intervalo de confianza y vamos a comparar que efectivamente los resultados sean iguales. Entonces, vamos a ir acá a la parte de abajo. Vamos a observar el intervalo de confianza. Vemos que el intervalo de confianza le dio de 18.312, a nosotros nos dio de 18.311,62. Aquí podemos ver pues una pequeña diferencia por aproximación por decimales y desde ese hasta 19.223,73. 19.223, lo mismo por unos pequeños decimales es la diferencia. Es cuestión de que el Excel, como sabemos, nos lo aproxima. En R, pues nos da el valor del decimal. Entonces, aquí podemos verificar que la media que había calculado nuestra compañera es de 18.767,67. Esta media debe estar dentro de ese rango del intervalo de confianza y podemos observar que efectivamente nos está dando. Entonces, básicamente, esos serían los dos códigos que usamos para calcular el intervalo de confianza en el software estadístico R. Como podemos observar, es bastante sencillo y pues es más, incluso más fácil que calcularlo en Excel. Ok, vamos a correr nuestra cámara un poco hacia arriba para que podamos observar que efectivamente el intervalo de confianza nos da ese valor. No se podía observar muy bien porque la cámara pues estaba en la parte de abajo. Entonces ahora sí podemos observar que nos da 18.311,62, 18.311,62, como les dije, es por decimales, ¿sí? Podemos ver que pues Excel nos lo aproxima y el segundo sería 19.223,73. 19.223,73 los decimales. Pero podemos ver que pues efectivamente el intervalo de confianza nos coincide con el de nuestra